y O, ¿no? Estos hallazgos los realizó en Viena en 1901, ¿ya? Y 2 años más tarde, sus dos discípulos, Alfredo de Castello y Adriano Starkey, descubren un cuarto grupo, al que llaman AB. Entonces ya ahí están los 4 grupos. Entonces, grupo sanguíneo, existen principalmente 2 tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, que es el A y el B, cuya presencia o ausencia da lugar a 4 grupos sanguíneos. Sabemos que es el A, B, AB y O. Otro tipo de moléculas presentes en la membrana de los hematíes dan lugar a diferentes sistemas sanguíneos, como puede ser Lewis, Duffy, Kell, Hick, etc. ¿No? Ahora vamos a lo que es el factor RH, ¿no? En el año 1940 se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la población. ¿Ya? Este antígeno es llamado RH o antígeno D. Llamaremos RH, ¿no? Ya que las primeras investigaciones se llevaron a cabo en experimentado con un simio del tipo macaco rex. ¿Ya? El RH es otra proteína que sí está presente en la superficie del glóbulo rojo. Cuando está presente, será RH positivo, ¿no? Y si está ausente, es RH negativo. No sé si ustedes en su práctica, ya sea de otro curso, hay veces en el laboratorio, ¿no ves que para saber el grupo o el factor solamente sacan unas gotitas de sangre y solamente echan unas gotitas de un líquido? Es para saber eso, ¿ya? Entonces, el factor RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes de la mayoría de la población, un 85%. En el sistema de RH hay mayor de 50 antígenos. Se contemplan 6 antígenos determinantes de la mayoría de los fenotipos, que es el B, I, C, C y I. El antígeno D es el más inmunógeno y determina a las personas RH, ¿no? El antígeno gen RH positivo es dominante incluso cuando se junta con un gen RH negativo. Entonces, el positivo prevalece. Ejemplo, si una persona tiene los genes positivos, el factor RH en la sangre será positivo. Pero si esta persona tiene genes RH positivo y negativo, ¿cuál es el que prevalece? ¿Cuál es el que prevalece? A ver, colaboren. Positivo. Positivo, ¿no? Porque el positivo es el factor dominante. En cambio, si una persona tiene genes negativos, menos 2, entonces ahí no hay problema porque el factor será negativo. En este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un padre que puede tener genes positivos y negativos y una madre que puede tener genes positivos y negativos. ¿Cuál prevalece? El positivo, ¿no? ¿No? Pero si se junta el positivo con un gen negativo, pues prevalece el positivo, ahí no hay problema, ¿no? Está. También se junta positivo con positivo, tampoco no hay problema, ¿no? ¿No? Junta el negativo con negativo, no hay problema porque acá prevalece el negativo, ¿no? ¿Ya? Igual acá. Tenemos padre, madre con genes positivos y negativos, entonces lo que puede salir es que sus hijos sean con genes positivos, también puede que sea combinante positivo y negativo, o que sean negativos, ¿ya? Es un 33% de la población. Igual acá, depende que la mamá tenga positivo y negativo y el papá sea negativo totalmente, ¿no? Entonces puede ser que sus hijos tengan genes positivo y negativo o que sea totalmente negativo, 50%. Cuando son los dos negativo y negativo, ahí no hay problema, no hay problema, ¿ya? El problema es cuando el papá, sus dos genes que sean positivos y la mamá sea negativa. Entonces, ¿qué se puede salir?
entre positivo y negativo, pero ¿qué les prevalece? El positivo. Ese es el problema, porque la mamá es el que lleva el feto, el producto, entonces no concuerda, ¿no? Activo, positivo. Ahí es el problema. Se denomina RH positivo los hematíes que son aglutinados por este anticuerpo y tienen, por tanto, el antígeno RH en la superficie. No se olviden de eso. En la superficie es positivo. Y los negativos, los que son aglutinados y, por tanto, no poseen el antígeno RH en su superficie. Este factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas, que se denominan RH positivas, mientras que el 15% restante que carece de este factor se denomina RH negativas. De esta forma, una persona debe tener un grupo sanguíneo formado por la proteína AB, los dos o ninguna, y además será RH positivo, ¿no? Los tipos de sangre, ¿no? Que son A, B, AB, O, y el factor RH positivo o negativo, ¿no? Entonces, si es un antígeno A, tendrá anticuerpos anti-B. De un antígeno B, su anticuerpo, ¿qué será? Anti-A. Si es un antígeno que tenga los dos A y B, no tiene anticuerpos. Y si no tiene antígenos, es el grupo O, pero tiene anticuerpos B y A. Vamos acá. Este es el grupo y este es el factor, ¿no? En la membrana, cuando es A, tiene el antígeno A, igual que es B, antígeno B, y la B, antígeno. Y la O no tiene antígenos. En el plasma, su es anti-A, anti-B, el A es anti-B, y el B es anti-A, el AB no tiene anticuerpos, y el O tiene los anticuerpos anti-A, anti-B. Y en el factor, la membrana es el que le está el RH positivo y el negativo que no tiene. Y en el plasma no tiene anticuerpos y el negativo tiene un anti-RH positivo, ¿no? Entonces ya comprendido eso de los factores, del grupo y factor, pues vamos a lo que es el tema en sí, ¿no? Eso es inmunización materno-fetal, ¿no? Primero, es inmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos. Es inmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la misma especie. Eso es lo que llamamos inmunización. Inmunización materno-fetal. Entonces, desarrollo de anticuerpos maternos contra antígenos fetales. Ese es el problema. Entonces, los anticuerpos maternos, hay dos anticuerpos maternos del tipo inmunina G, son de bajo peso molecular, baja contrastemente de segmentación y pequeño tamaño molecular, por lo cual les permite atravesar la placenta. En cambio, los anticuerpos del tipo inmunina M son de alto peso molecular, alta constante de segmentación y molécula grande, por lo cual no puede atravesar la placenta, por tanto no participan en la eritroblastosis fetal y no hacen la enfermedad hemolítica feto-neonatal. Entonces, del factor, ¿qué enfermedad puede ser? La causa más común, la inmunización. El cobertura materno-fetal más severa y gran poder antígeno. Del sistema ABO, ya sea de los grupos, cobertura materno-fetal más frecuente es el 6%. La enfermedad benigna puede ser una anemia leve que ni siquiera se puede dar cuenta y poca especificidad antígena ABO. Y otros, sistema LEU y otros, que puede ser una incompatibilidad muy atípica, ¿ya? O sin significación clínica, ¿no? Que puede ser que la anticuerpos inmunina M. Recuerda que la inmunina M de peso molecular es grande, ¿no? Entonces no sobrepasa la placenta. Ya. A pesar de ciertos problemas de sus registros, existen en los informes hospitalarios se sabe, ¿no?, que la prevalencia de inmunización de RH positivo ha declinado significativamente a partir de la introducción de nuevas modalidades de tratamiento en la década de 70. Anteriormente,
había esta enfermedad, ¿no? Pero ya muchos años de atrás ya no vemos, como decir, seguido esta enfermedad. Porque se previene, ¿no? Se previene. Ya lo vamos a explicar por qué. Acá en el Perú, en el 2012, solo el 1% de los peruanos permanece al grupo sanguíneo RH negativo. ¿Ya? El coordinador nacional del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre del Ministerio de Salud revela esta información, ya que se estaría demorando la atención de urgencia, emergencia, atención quirúrgica por falta de esos componentes sanguíneos, ¿no? Menciona que la frecuencia de grupos sanguíneos AB es de 3% a 6%. Grupo sanguíneo B, 5% a 10%. Grupo sanguíneo A, de 10 a 20%. Y O positivo es de 80%, ¿no? Entonces, la mayoría debe tener O positivo, ¿no? Muy raros son los que tengan AB, o grupo A, o grupo B, ¿no? Entonces, incentivando a la donación voluntaria, que varones podían donar hasta 4 veces un año y las mujeres podían realizar 3 donaciones de sangre en el mismo tiempo, ¿no? En la donación pueden hacerlo. Y más lo que tienen el grupo A o grupo B. Entonces vamos a hablar de incompatibilidad ABO. Ahora vamos a ver el factor. Incompatibilidad materno-fetal más frecuente, 66%. Madres del grupo O y fetos del AB. Poca necesidad antígena, ABO. Anticuerpos naturales, anti-A y B, tipo inmulina M. Su frecuencia es baja. ¿Por qué? Porque no sobrepasa, ¿no?, la barrera placentaria. Menos del 20% de las gestaciones. En el 40-50% puede estar afectado el primer hijo, ¿ya? Los siguientes pueden estar afectados o no pueden estar afectados. En cambio, en el sistema Lewy es incumpatibilidad muy frecuente, pero no hay mucha clínica. El inmunidad no atraviesa la placenta y en el sistema Lewy no desarrollado en efecto, ¿no? El diagnóstico es difícil ya que la destrucción de matriz es mínima, ¿no? O sea, la clínica es mínima. Y el Kunz, que nos guía, ¿no?, es indirecto, ¿no? El Kunz indirecto es negativo. No implica la asistencia de una enfermedad hemolítica, ¿no? Por tanto, la incompatibilidad ABO tiene solo el 5% de producir isoinmunización, porque se produce mayormente inmulina N, por la cual la afectación es leve. Recuerden que la inmulina M no sobrepasa la placenta. Entonces, tenemos el grupo O, es el grupo A, ¿no? La inmulina G y la inmulina M, ¿no? Entonces vemos acá que la inmulina M no sobrepasa la, y la inmulina G solamente sobrepasa un poco, ¿no? Entonces la incompatibilidad de ABO tiene solo el 5% de producir su inmunización porque se produce mayormente inmulina M, por lo cual la afección es leve. Ahora lo que vamos a hacer es la incompatibilidad RH. La incompatibilidad RH es una respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto, o sea, del feto, del bebé, que no comparten el mismo factor RH. ¿No? Es el ejemplo primero que le estamos diciendo, ¿no? La incompatibilidad RH, presencia de un feto RH positivo o en una madre RH negativa, sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre y sin sensibilización. Isoinmunización, producción de anticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. ¿Okay? Y a partir de la 6ª semana ya están existiendo los caracteres antígenos del RH en el embrión, ¿no? Entonces tenemos una incompatibilidad de RH cuando la mamá es el factor negativo y el bebé es positivo. Entonces acá tenemos la placenta, ¿no? Es la mamá que es negativo, ¿no? No está sensibilizada y ya están comenzando a pasar la inmulina G, que ese sí sobrepasa la placenta, ¿no? Que el feto es
RH positivo. Entonces ya cuando ya sobrepasa, ¿no? Entonces va atacando, ¿no? Entonces ya se puede producir la enfermedad, ¿no? Otros anticuerpos irregulares o atípicos que provocan un cuadro poco frecuente, antígenos diferentes al factor RH y ABO, puede dar lugar a eritroblastosis fetal, como puede ser leve o como puede ser grave. Se describe sensibilización a los antígenos que el Duffield, Uterhan, Diego XC, etc. Son fácilmente detectados por la prueba de Kuhn directa. El manejo es el mismo para la gestante RH negativo que presenta sensibilización. Entonces hay una respuesta primaria, ¿no? Cuando es durante el primer embarazo normal, los eritrocitos fetales cruzan la placenta, ¿no? E ingresan al torrente sanguíneo materno en aproximadamente 5% de los casos. La cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es tan solo 1 mililitro, ¿no? La cantidad que solo sobrepasa 1 mililitro, sin embargo, en cantidades menores puede reforzar una inmunidad secundaria o activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los linfocitos maternos los producen los antígenos de los hematíes fetales y así produce síntesis de anticuerpos. Entonces, van al linfocito de Moria y ahí se produce la enfermedad y su inmunización, ¿no? La respuesta primaria es débil y tardía mediada por la hemoglobina M, que no atraviesa la placenta por su peso molecular. Es por esto que la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es rara, un poco por ciento, 0.42%. Una vez establecida la inmunización, la madre puede producir grandes cantidades de anticuerpos anti-RH en respuesta al paso transplacentario de cantidades mínimas de células fetales RH positivas. Una respuesta inmune secundaria. Esto quiere decir que en los primeros embarazos no va a haber mucho problema. El problema es que como ya ha quedado ya las inmunoglinas, entonces ya puede afectar ya al segundo embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de eventos sensibilizantes? El parto espontáneo, parto vaginal, es un porcentaje mínimo. El aborto también es un porcentaje mínimo. El parto instrumentado que ya no se utiliza. El parto por cesárea, que sí, es un porcentaje más alto. Remoción manual de la placenta, que también porcentaje más alto. Parto de nalgas, que ya tampoco no se le da mucho, salvo que venga expresivo. Preeclampsia también es un porcentaje más alto. Otras hemorragias anteparto, ¿no? De P, placenta previa, ¿no? Y en unos anestesis de 15 a 20%. Las causas de inmunización materno-fetal, como ya estaba diciendo, puede ser transfusiones feto-maternas, ¿no? Que puede ser en el preparto, dándose en embarazo ectópico, DPP, placenta previa, creo que son las hemorragias, ¿no? Y durante el parto, que es más común, ¿no? Ahí puede pasar, ¿no? Procesos patológicos, hipertensión materna, toxemias, abortos, traumatismos cerebrales, etc. Otros procedimientos obstétricos como la cesárea, colpocentesia, anocentesia, aspiración de varices coriónicas y extracción manual de la placenta. Otras transfusiones sanguíneas incompatibles previas. Entonces, para recordarles, en el primer embarazo, un niño que tiene el factor RH, es decir, RH positivo, puede inmunizar a su madre RH negativo durante la primera gestación. La madre desarrolla anticuerpos específicos anti-RH que pertenecen en su circulación en estado latente, ¿no? En estado latente, ¿no? Si la mama es negativo, entonces el feto es positivo, puede presentar, ¿no? Puede desarrollar anticuerpos. Entonces ya sale el feto, entonces ahí ya tiene sus anticuerpos, ¿no? Pero están en el estado latente. ¿Qué pasa si se embarazan, no? En el segundo embarazo, estos anticuerpos ya comienzan a hacer daño, atraviesan la placenta y reaccionan contra los hematíes del hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente es este segundo hijo, el mismo papá, igualito el bebé ya es negativo, el bebé también va a salir positivo, como ya tiene anticuerpos, entonces ahí, ¿no? Entonces ya va a hacer daño. Entonces, ¿qué puede producir? Aborto o una enfermedad hemolítica recién nacido que causa con ictericia, conocido como eritroblastosis fetal, ¿ya? Entonces, lo que puede causar más daño es en los embarazos siguientes,
Respuesta materna secundaria, ¿no? Cuando en el embarazo anterior ha existido respuesta inmunitaria, cantidades pequeñas de sangre, o sea, 0,1 mililitros, pueden desencadenar la formación de anticuerpos, ¿no? Como línea G, que es la hemólisis más precoz y grave, ¿no? Un embarazo previo, que ya existió una síntesis de anticuerpos línea G, que eso sí atraviesa la placenta, y hay una reacción contra los antígenos positivos y puede hacer hemólisis fetal, ya sea la enfermedad hemolítica perital. Si hay anticuerpos maternos en línea G contra el antígeno, y tras el positivo, esto pasa a la barrera placentaria y se fija al glóbulo rojo fetal, formando un complejo antígeno-anticuerpo que es detectado y destruido por el sistema rético endotelial fetal. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Materna secundaria, el segundo embarazo, que hay una respuesta, la fijación de vitamina D, G, ¿no? Y ante el RH positivo, que hace las hematías fetales, hay un secuestro, destrucción por el vaso, y eso que va a provocar una esplenomegalia, va a provocar una anemia, lo que es el feto, ¿no? Y eso que puede provocar un aborto o una muerte fetal, ¿no? En el segundo trimestre, ¿no? Y hay veces puede provocar hidroprexia fetal o hidros fetal, como lo conocen la mayoría, ¿no? Pero si el embarazo continúa, entonces ese bebé puede hacer una hiperbilirubinemia, una ictericia severa, no puede ser hepatomegalia o la eritropoyesis compensatoria, y allá cuando se puede hacer el que es quiarnito, ¿no? Que es depósito de bilirrubina en el cerebro, ¿no? Que esto puede ocasionar al recién nacido convulsiones, daño cerebral, sordera, muerte, ¿no? Entonces, como ya les he dicho, la clínica son manifestaciones que se deben a la destrucción de los hematíes fetales causadas por hemólisis extravascular que evoluciona anemia, hiperbilirubinemia al feto. Además que un feto se produce eritropoyesis placentaria, que puede haber una anemia hemolítica, que es el cuadro más frecuente. Se manifiesta como anemia fetal ligera, bilirrubina indirecta que no excede los 16 miligramos por decilitro. Entonces, es un bebé recién nacido, hay una ictericia grave, constituye aproximadamente 25 a 30% de los recién nacidos presentan anemia severa con hiperbilirubinemia que ocasiona ictericia clínica y coloración de las heces, ¿no? Hiperbilirubinemia puede producir carnitos, como ya le he dicho, por fijación de bilirrubina y ácidos biliares en los núcleos cerebrales. Hidropexia, la forma más grave y menos habitual, presenta el típico aspecto de Buda, un edema generalizado como el fetal. Normalmente no termina en lo que es el término de embarazo. Hay una hepatología, palidez extrema, pulpa, equimosis, hiperproteinemia, trastornos de la coagulación, acidosis, hipoxemia severa, pronóstico grave y fallecimiento en las primeras horas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y si depende de esta mamá, de repente ni siquiera sabe qué factores, qué grupo de factores. Existe evidencia de incompatibilidades o de sustitución, es importante el interrogatorio de antecedentes, ¿no? Se recomienda que las pacientes que tienen una historia de muerte perinatal se manejen más agresivamente, ¿no? Que tengan antecedentes de óbitos, abortos, ¿no? También es importante determinar el estado antigénico y el genotipo del esposo, ¿no? O sea, de la pareja, a fin de determinar si es homo o heterocigote. Por lo tanto, establecer la posibilidad que el hijo sea RH positivo. Comenzar con una consulta temprana, o sea, un control prenatal temprano, continuo, con los neonatólogos, y al final, cuando están haciendo, con los neonatólogos expertos. Entonces, el diagnóstico, una buena historia clínica, preguntar los antecedentes ginecostéticos, tener en cuenta la enfermedad grave con cada embarazo, embarazos previos con productos RH positivos, grupo sanguíneo y factor en la madre, ¿no? Y si puede del esposo, ¿no? Las pacientes RH negativos se debe solicitar la hemoclasización del padre, o sea, de la pareja, y si es RH positivo, realizar un rastreo de antígenos, ¿no? De un rastreo de anticuerpos o un cúmulo indirecto, ¿no? El rastreo de anticuerpos se detecta cuerpos contra antígenos menores y mayores, ¿no?
y se reporta como positivo a 4 cruces, dependiendo de la severidad de la reacción. Entonces, diagnóstico, grado de afectación. Entonces, ¿qué es lo que pido? Primero, en el primer control, en todo control, primer control prenatal, cuando ya está demostrado que está gestando, ¿qué es lo que pides? Todo el perfil obstétrico. ¿Y qué contiene ese perfil obstétrico? Como ya les había mencionado, el grupo y factor, ¿no? Porque hay algunas que son primerizas y no saben ni siquiera qué grupo y factor son. Si sale negativo de la paciente, averiguar el grupo y factor del esposo o de la pareja, ¿no? ¿Cuándo puede afectar? Cuando la pareja es positiva. ¿Cuándo no afectaría? Cuando la pareja sería negativo. Negativo es negativo, no hay problema. Pero si sale positivo, se puede afectar. Entonces, ¿qué es después que le pedimos? El boom indirecto. Se detecta la presencia de anticuerpos cuando el antígeno D y es positivo cuando aglutina glóbulos rojos. RH positivo es indicativo de inmunización. Es de 1 a 8 o mayor. ¿Ya? El tamizaje de anticuerpos se realiza mensual en el primer control prenatal y a las semanas 24, 28, 22 semanas y 36 semanas y al parto. Es recomendado en mujeres RH negativos no sensibilizados, o sea, las primerizas. Como ya he dicho, el punto directo se utiliza para indicar las pacientes inmunizadas de las gestantes RH negativas y sus resultados expresan el número de diluciones, un aumento en la dilución, la titulación 1/8, 1/16 no representa un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define con el punto en el cual existe un riesgo significativo de hidroafectar, considerando que el punto de inicio del seguimiento debe ser titulación materna 1/32. ¿Qué técnicas también, después ya de pedir el CUMS indirecto, qué otras técnicas? Hay técnicas invasivas como técnicas no invasivas, ¿no? Las técnicas invasivas aumentan el riesgo de sensibilización, como las cuales tenemos la amniocentesis y la colocentesis. La amniocentesis fue un parte importante en el establecimiento diagnóstico y tratamiento de la inmunización de RH. Líquidos amnióticos que se obtiene sometido a un análisis espectrofotométrico para determinar el nivel de bilirrubina, ya que este nivel se considera como un indicador indirecto de la sociedad de hemolisis fetal. Ley en 1961 describió la técnica de trajo líquido amniótico por amniocentesis. Entonces, el método de Ley consiste en medir por espectrometría el incremento de la densidad óptica del líquido amniótico, 400 nanómetros de longitud de la onda, ¿no? Se recomienda realizar esta medición después de las 26 a 28 semanas de gestación. Un incremento de la densidad óptica de 450 así obtenida se traslada a una gráfica dividida en 3 zonas. Entonces vamos a tener la zona A, zona B y la zona C. El grado de enfermedad fetal se determina de acuerdo a la locación del valor de la gráfica. La zona A, que es un indicativo de estado fetal adecuado, luego la presencia de un feto RH negativo, ¿ya? Que puede estar, ¿ya? O uno con RH, pero con una poca predisposición de anemia, ¿no? Entonces, este efecto, cuando aplicamos esto, ponemos el líquido, ¿no? Entonces, aplicamos esto, cuando está en la zona A, no hay mucho problema, ¿no? Con un toque observador y se respeta la evolución del embarazo hasta las 38 semanas, ¿no? Entonces, si continúa en las semanas que está indicado, si continúa en zona A, no hay problema, ese embarazo puede continuar, ¿no? No hay problema de anemia, ¿no? El momento en que se deberá inducir el parto a fin de evitar el aumento de la función materna. Se recomienda repetir la amniocentesis cada 4 semanas, o sea, al mes si los valores disminuyen, y cada 2 semanas si se mantienen constante o aumenta. Si se mantiene constante o aumenta cada 2 semanas. La zona B indica moderado compromiso fetal. En estos casos las determinaciones se repiten cada semana, aun cuando los niveles disminuyen y penetran en la zona A. Si las cifras permanecen en la zona
B, extraer al feto cuando madura la relación, ¿no? Cuando ya están maduros los pulmoncitos, ¿no? A las 30, ¿de cuánto? Hasta 36 semanas. Consecuentemente, esta zona fue dividida en dos partes, alta y baja. O sea, en la zona B se divide en dos partes, alta y baja. La zona C, ¿no? Refleja enfermedad grave, ¿no? La conducta a seguir depende de la madurez del feto, ¿no? Si la gestación es menor de 32 semanas, las pacientes deberán recibir transfusiones intrauterinas, o sea, transfundirle sangre al feto y inducirse la maduración fetal con corticoides, o sea, madurar los pulmoncitos, ¿para qué? Para interrumpir el embarazo por cesárea, ¿no? El hecho de que no se hayan producido muertes fetales previas no asegura que el embarazo actual no termine en una pérdida intrauterina, ¿no? Entonces tenemos acá la zona A, y les he dicho que no hay problema, que si se mantienen todas las semanas, ya, en la zona A, no hay problema, puede llegar hasta a término, ¿no? Entonces la zona B, que se mantienen dos partes, ¿no? Alta, baja y alta, ¿no? Se mantiene la zona B baja, entonces estaríamos vigilando, ¿no? Pero si se mantiene en la zona B alta, entonces hay que madurar y hay que priorizar determinar gestación cuando los pulmones están terminados, ¿no? De la zona C, si sale dependiendo de la edad gestacional, por ejemplo, si tenemos en 26 semanas, ya he dicho que a partir de las 26, 28 semanas se hace esta prueba, entonces hay que podemos transfundirle sangre al feto, ¿no? Y darle lo que es la maduración pulmonar para ya terminar gestación. Puede ser a 32, 34, 36 semanas, ¿no? Lo más antes posible, ¿no? La zona A, repetir procedimiento de las 4 semanas, como ya he dicho. Zona B, repetir procedimiento de las semanas. Si sale solo uno, repetir a las 4 semanas, ¿no? Eso ya le he dicho, ¿no? La zona C, no recuerdo si de hemoglobina mayor de 30, monitoreo con Doppler. Y cordocitesis, no nueva oportunidad, pero si la hemoglobina es menos de 30, estamos hablando de feto. La transfusión, ¿no? De intrauterina. Versus parto según la gestación, ¿no? Pero si tienes una gestación de 35, terminar nomás. Considerar cursos de corticoide entre la edad gestacional de 24 a 34 semanas si pruebas de maduración por no son convenientes, ¿no? La cordocentesis, funiculocentesis, método de elección para evaluar el grado de anemia fetal, actividad diagnóstica para el tratamiento transfusional. Permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical. El feto normal, que tiene mayor de 11 gramos por decilitro, moderadamente afectados de 8 a 11 y gravemente menos de 8, ¿no? Para eso nos sirve la cordocentesis. Complicaciones que puede haber propias de este proceso son trauma porque estás invadiendo, ¿no? Un trauma, pues un hematoma hasta puede provocar una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y puede así incremento de anticuerpos maternos y puede haber complicaciones, ¿no? Y son semejantes a la amniocentesis, ¿no? Por lo cual algunas veces propone que se debería procurar la corrección más que la evaluación del líquido. Por otro lado, las complicaciones pueden ser rápidamente detectadas de forma fácil, ¿no? Eficiente mediante la ecografía Doppler, ¿no? Si hay una bradicardia, sistol, incremento de la resistencia al flujo sanguíneo, de tal forma que el operado pueda responder en forma rápida, ¿no? Si ya vemos que hay esta secuencia, entonces tenemos que hacer, se puede terminar gestación, ¿no? La cordocitesis se realiza cuando los valores del ADO de 400 caen en zona C, ¿no? Ahí se puede, cuando está en la zona C ya se puede hacer la cordocitesis, ¿no? O en la parte alta de la zona B. Otras recomendaciones son cuando el título de anticuerpos maternos son mayor de 0 o igual a 64, o la concentración de anti-D es mayor de 0 o igual a 0.5, 0.7 microgramos por mililitro, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas no invasivas? Las que actualmente más utilizamos, porque las técnicas invasivas ya no utilizamos mucho. Determinación del ADN fetal en plasma materno se puede realizar menos de 28 semanas después de cada semana. La ecografía fetal, que permite detectar el agrandamiento de órgano, la acumulación de líquido en el feto, para detectar si hay hidrofectales. El diámetro de la vena umbilical solo aumenta en hidropexia
avanzada, ¿ya? Grosor placentario, ¿ya? Signo precoz de hidropexia, hepatoesplenomegalia, la medición del hígado constituye un dato tardío para el diagnóstico de anemia fetal, ¿ya? Metría cardíaca fetal, diámetro del tracto de la salida de los vasos cardíacos, índice cardiotorácico como indicadores de cardiomegalia. Es en el feto, ¿no? Entonces, la evaluación de ecografía es seguro y no invasivo, detecta cambios fisiológicos de hemólisis moderada y puede detectar severas, ¿no? No, como dilatación de la vena cava, puede detectar ascitis, polidramios, edema subcutáneo, tamaño placentario, aumento mayor de 50 mililitros, ¿no? Hepatoesplenomegalia, la hidropericardio, ¿no? Estudio Doppler, cambios hemodinámicos para compensar la anemia, produce restribución hacia ciertos órganos que son corazón, sistema nervioso, suprarrenales, y debido a menor viscosidad, mayor velocidad de flujo, ¿no? Llevamos también el Doppler de la arteria cerebral media. La anemia molecular fetal resulta de un aumento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media fetal, lo cual se puede determinar por medio de una ecografía Doppler. La correlación entre el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media y la anemia fetal es mucho más robusta cuando la hemoglobina es menor de 10, ¿no? 100% de todos los fetos con hemoglobina menor de 10 son identificados con esta técnica, ¿no? El cual es lo más grave que tengan menor de 8, ¿no? Entonces, pero cuando ya es un feto que tenga menor de 10 miligramos por decilitro, entonces eso lo vamos a ver en la ecografía Doppler, viendo la arteria cerebral media. Entonces, un flujo de la arteria cerebral media normal y el flujo del Doppler arteria cerebral alterado, ¿no? Entonces, ¿qué también podemos hacerle? Monitorización el NST, monitorización de la frecuencia cardíaca, ¿no? Antenatal. Permite hacer un seguimiento de forma indirecta y no invasiva de la gravedad de la anemia fetal. Los ritmos sinusales, cuando se mantiene más de 5 minutos, se correlacionan con valores de hemoglobina fetal igual o inferior a 7, ¿no? Entonces, tratamiento, ¿cuál es el objetivo, no? Disminuir título de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones, ¿no? De hidrus, alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. También tratamiento materno, disminución de anticuerpos maternos, inmunoglobulinas endovenosas, tratamiento fetal, tratamiento de elección para anemia fetal grave, hacerse mediante fotosíntesis, transferencia de sangre fresco, ¿no? O RH negativo. Transfusión intrauterina, transfusión intraperitoneal, transfusión intravascular, ¿no? Tratamiento con prometacina, plasmaféritis y otros, ¿no? Lo que es la transfusión intrauterina, ¿no? Cuando el helado es de 450 líquidos, se encuentra en la zona C, o el hematocrito es menor de 30%, o sea, menor de 8, y la madurez del feto está que correría un gran riesgo si fuese extraído, ¿no? Podemos hablar 28, 26 semanas, ¿no? Dedica la transfusión intrauterina, el objetivo es inyectar eritrocitos concentrados del grupo RH negativo que sean compatibles con la sangre materna, ¿no? Mejora el pronóstico de feto anémico, particularmente del grupo hidrópico. Que también utilizamos la prometacina, que algunos estudios refieren que haber tenido cierta mejoría utilizando Fenergan de 100 a 300 microgramos por vía oral. Sin embargo, su eficacia no ha sido demostrada. Al principio se creyó que era un diurético fetal, pero posteriormente se conoció que inhibía las fagocitas de los linfocitos fetales cubiertos por los anticuerpos maternos. Y también tenemos la plasmaféritis. Se ha recomendado la plasmaféritis para intentar disminuir los anticuerpos anti-D en la sangre materna. Los resultados no son claros y se han aplicado en pocos centros. En España todavía no he visto plasmaféritis. Ya no se utiliza mucho. El tratamiento materno, la eficacia de la profilaxis. ¿Qué utilizamos? ¿Cuál es la profilaxis? La inmunoglobulina D. Puede mostrar ampliamente, pero la causa más frecuente de aparente fallo de la profilaxis postparto es la inmunización antenatal, que sucede en 0.7 a 1.8% de las mujeres gestantes. Entonces, sabiendo que tienes una paciente que sea primeriza, que tiene RH negativo y que el feto
que puede ser RH positivo, la administración de inmunidad D en las semanas 28 de gestación, cuando es combinada con la administración postparto, ¿no? Reduce la incidencia de riesgo 0.2 para los siguientes embarazos, ¿no? La dosis postparto estándar de inmunidad D, 300 microgramos, contiene suficientes anticuerpos D para prevenir la ascensión de por lo menos 15 mililitros de glóbulos rojos fetales. ¿Ya? Anti-D positivo, exclusión de 30 miligramos por sangre. Entonces, ¿en cuándo poner la ampolla? La ampolla ponerla a las 28 semanas o después del parto, hasta 2 días o 3 días después del parto. ¿Para qué ya me sirve esto? Para los siguientes gestaciones. Una gestante RH negativo y su inmunizada, ¿no? Sin historia clínica de feto previa afectada por simulación RH. La paciente con títulos de anticuerpo anti-B con 1/4 es considerado sensibilizado. Se debe solicitar un SIN directo cada 4 semanas hasta 24 semanas, luego la cual se debe continuar cada 2 semanas. En caso de alcanzar títulos, que ya es lo más grave de 1/32, debe hospitalizarse para tomar muestra de fluido líquido, amniocentesis para la espectrofotometría y extrapolación de la curva de Ley o de Kiener. Además, estudio de ecografía y flujometría Doppler de la arteria cerebral media para determinar el proficio fetal y el grado de anemia fetal. Con historia clínica de feto previa afectación por simulación RH. Las pérdidas prenatales relacionadas a esta enfermedad hemolítica necesita previa de transfusión o necesidad de sanguíneo transfusional son clasificadas como afectación previa. En estos casos, los títulos maternos no predicen el grado de anemia fetal. En una neocetesis se debe realizar de 4 a 8 semanas antes de respecto a la edad gestacional, que por primera vez se detectó movilidad en la gestación anterior. Cuando no se precisa este dato, se debe realizar tan temprano como a las 18 semanas. Además de ecografía, Doppler, la arteria cerebral media, repetidas cada 1 o 2 semanas. Es un cuadro, ¿no? Lo primero que deben hacer, si tienen una madre RH negativo, un componente de feto positivo, entonces, el cuadro, ¿qué es lo primero que se pide, no? Un indirecto, ¿no? Si sale positivo, repetir cada 21 días, ¿no? Y viendo las titulaciones, ¿no? ¿Cuál es la más grave? ¿No? Y hacer las ecografías hasta 16, 20, 24, 32 semanas. ¿Mm? Cuando es 1/32 ya para separar las orejas, ¿no? Si se mantiene bajo, no hay problema. Solamente está monitorizando a la madre y puede terminar el parto a término 40 semanas. Pero si los títulos ya son 1/32, ¿no? Aparte de la ecografía Doppler, hacen la amniocentesis, ¿no? Igualito, cuando ya tienes un título de 1/205, ya amniocentesis directa a las 24 semanas y vemos la curva de Liley, ¿no? Que son la zona A, zona B, que es alta y baja, y la zona C. Entonces, si se mantiene en la zona A, ¿no? Que son las 28 semanas y se mantiene ahí, y se mantiene en la zona A en todo el embarazo, entonces puede ser un parto a término hasta la mayor de 37 semanas. Pero si se mantiene en la zona B baja, hacer la amniocentesis 14 a 21 días, ¿no? Y si se mantiene en la zona B baja, que se mantiene, entonces también puedes terminar un parto a término. Pero si cambia a la zona B alta, entonces hacer la curva, ¿no? Y darle tratamiento, ¿no? Pero si ya sale en la zona C, y es un feto inmaduro, madura los pulmoncitos y terminar gestación, ¿no? Igual. Como yo les voy a repetir, que las mujeres no sensibilizadas se debe administrar 300 microgramos de gamalina anti-D a toda mujer RH negativo con cum indirecto negativo en los siguientes casos: a las 28 semanas de gestación y las 24 a 76 horas postparto, si el RH es positivo, con cum indirecto negativo, independiente del grupo del niño, ¿no? Si se omite la administración de la globulina a las 24
72 horas postparto puede administrar hasta las 4 semanas después del postparto. Esta ampolla costosa y a veces los padres no lo compran y como no ha pasado nada en el primer embarazo, a veces ni se pone, ¿no? ¿Cuándo hay problemas? Para el segundo embarazo. Esto ya les mencioné el título, ¿no? ¿Cuándo es el riesgo? Cuando es a partir de 1 a 32, 25% de riesgo, ¿no? Más aumenta, más riesgo. Si detecta anemia fetal en un feto menos de 32 semanas, el riesgo de producir la enfermedad hemolítica recién nacido es preferible practicar transfusión intrauterina, la cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos RH negativo no sensibilizados, los cuales son absorbidos hacia la circulación a través de los linfocitos subdiafragmáticos del conducto linfático derecho. El volumen de transfusión es igual a semanas de gestación, menos 120 por 10 mililitros. De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería 50 mililitros mayor de 25 semanas y 90 mililitros mayor de 29 semanas. Seguimiento semanal con ecografía Doppler, valoración de la arteria cerebral media cada semana para descartar anemia. Y el parto, pacientes no sensibilizadas, permitir el parto a término. Si no hay ningún riesgo, permitir el parto a término, ¿no? Sensibilizadas, hay que ver en qué zona está, ¿no? Si está en la zona B alta, terminar gestación, y mientras cesárea, y si está en la zona C, igual, terminar gestación, hacer maduración pulmonar y terminar gestación por medio de cesárea. Y eso es todo, gracias. A ver, chicos, a lo que quiero que entiendan acá, que quede muy claro, ¿no? Es qué es lo que deben hacer primero, el diagnóstico, cuando ya saben que la paciente es RH negativo, ¿no? Y que la pareja es RH positivo, ¿no? ¿Qué es lo primero que deben pedir para saber eso? A ver si han entendido. A ver, ¿escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. ¿Se ve en mi pantalla? Ya. Eso es lo importante, saber el grupo, factor de la mamá, o sea, del papá, ¿no? ¿Qué es lo que primero que deben pedir? Que a veces he mencionado, cómo actuar, ¿no? Y cuál fue el tratamiento, ¿no? O lo que debe pedir. Pero la cosa es, más que todo, es prevenir. Por eso es el anti-D, ¿no? Prevenir que normalmente dejes a las 28 semanas, después del parto, es hasta las 72 horas o hasta 4 semanas, ¿no? Como les he dicho, en el primer embarazo no puede haber, muy pocas veces hay problemas. Lo que se va a ver esa enfermedad ya es después del primer embarazo, los demás embarazos. ¿Ya? Espero que esté comprendido. Esta clase va a haber más preguntas en el examen que en esta clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Algunos que no han almorzado deben tener. Doctora, un favor. Le habla el delegado del curso. ¿Usted cree que nos pueda pasar a través de Jimena Maguiña las diapositivas, por favor? Sí, ya le pasé ya la clase pasada también y ahora ya terminando los pasos. Muchas gracias, doctora. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado. Ya, chicos, ya nos vemos. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.